Sé que te vas a asustar, esto pasó en el barrio antiguo varios años atrás. Relájate, pon atención a lo que vas a escuchar. Sentirás un cosquilleo que recorre por tu espalda. La piel se te enchina y no sabes lo que pasa, pero es la adrenalina de lo que pasó en Santa Lucía, donde se ahogó la dama de blanco y ni sabías. Miedo, entras en pánico, te llenas de temor a lo desconocido. Miedo, será mentira o verdad. Si no te vive la leyenda, entonces nunca lo sabrás. Sentirás terror, las leyendas del barrio antiguo, mira que sí son de horror. Quedarás atrapado, atrofiado en un sentimiento de dolor. Se te va a parar el corazón. Cuidado cuando entres a los túneles del temor. Muchas cosas han pasado, nadie sabe la razón. Todos cuentan, nadie sabe, pero no es imaginación. Te daré una recomendación, ten cuidado con esta canción, que si escuchas la risa del diablo puede jugar con tu imaginación. Miedo, entras en pánico, te llenas de temor a lo desconocido. Miedo, será mentira o verdad. Si no te vive la leyenda, entonces nunca lo sabrás. Miedo, entras en pánico, te llenas de temor a lo desconocido. Miedo, será mentira o verdad. Si no te vive la leyenda, entonces nunca lo sabrás. Cuando rechina la puerta, llegamos al lugar donde tus peores pesadillas cobran vida. Murmura el viento y las sombras invaden tu habitación, donde tus miedos te asfixiarán hasta dejarte sin aliento. Comenzamos. Muy buenas noches, bienvenidos a su programa Sin Aliento. ¿Cómo estás, Luis? Muy bien, aquí andamos grabando de nuevo aquí en Sin Aliento. Para la gente que nos ve ahí en las transmisiones y que nos mande saludos, que comparta las transmisiones y le dé like a la página, importante, porque vamos a tener ahí regalos para la gente. Así es, no se pierdan el programa de Luis Ramírez, Noches Incógnitas, los sábados a las 8 de la noche por Radio Libertad, Radio Impactante. Y próximamente en más lugares. Exacto. Luis, ¿podrías decirle a nuestro público en dónde nos encontramos en este preciso momento? Nos encontramos en un sillón.
No, nos encontramos en las instalaciones de Radio Libertad en Montemorelos. Hoy estamos haciendo un episodio especial debido a que viene la nueva temporada. Vamos a tener muchas sorpresas. ¿Qué te parece? Vamos con una historia de Carlos Moctezuma. Vamos con Carlos Moctezuma a que nos cuente una historia de terror. No te vayas, que estás sin aliento. En 1987, en una casa que se encuentra aquí en Linares, sucedió algo que marcó a esta ciudad. Un diciembre anterior, en el 86, una familia había llegado a Linares. Un padre, una madre, una hija y un hijo. La historia se centra en esta jovencita, una muchacha no muy grande, casi una niña. Cuando entraron a la escuela, su pequeño hermano era muy agradable con todos. Ella no, nunca fue grosera, pero le gustaba estar apartada de todos los demás. Ella prefería estar sola. Pero si en la escuela era extraña, en su casa lo era más. Porque a pesar de ser una pequeñita, se pasaba mucho tiempo jugando con un tablero Ouija. Se pasaba tardes y noches jugando, invocando a los espíritus. Y una noche, quizá descuido de la edad o víctima del cansancio, hizo lo indebido. No terminó el juego. Se quedó dormida y algo surgió de aquella tabla y entró en su pequeño cuerpecito. Y a partir de ahí empezó a experimentar cambios cada vez más y más extraños. Pero la gente cuenta que no es casualidad que la niña jugara con un tablero Ouija, ya que su padre era un hombre extraño también. A él, a veces, llegaba a su casa en la noche gente encapuchada y se escuchaban ruidos extraños en esa casa. Así que para aquella niña era habitual que en su casa hubiera ese tablero. Poco a poco la gente empezó a rumorar que ahí estaba pasando algo realmente extraño. Desde que llegaron, el padre de la muchachita, en un jardín que estaba a la entrada de la casa, quitó varias plantas, afirmando que eran plantas de mala suerte, de mal agüero que él no quería ahí. Pero esta muchachita empezó a asustar a todos. Poco a poco la gente tenía miedo de salir. A veces se quedaba de pie, viendo al vacío, en la azotea de su casa, en la madrugada. Y cuando pasaba algún vecino por ahí y la veía ahí, rápidamente iba y tocaba la puerta. Salía el padre y luego ya veía a su hija, iba por ella. Pero cabe aclarar que al señor siempre le molestaba que alguien le dijera algo a su hija, incluyendo de cierta manera también el hecho de que le dijeran algo, de que corría algún peligro. Pero el señor no le daba mucha importancia a ese comportamiento de su hija. Pero de pronto, los vecinos tenían miedo de salir a la calle. Porque cuando la niña salía a la calle, todos los perros que estaban por ahí
le empezaban a aullar. Nunca le ladraron, nunca le gruñeron. Solamente aullidos salían de sus hocicos. Pero el padre de esta muchachita seguía sin hacer nada al respecto. Varias personas se empezaban a juntar en una iglesia que está a la vuelta de esa casa y empezaban a hacer oraciones, rosarios por el alma de esta jovencita, que ya pintaba que estaba algo muy perturbada. Pero no fue hasta que de pronto aquella jovencita sin pudor alguno empezó a orinar o a hacerse ahí del baño, en la sala, en la cocina, en la calle. Y entonces sí fueron a buscar ayuda. Fueron con un médico, porque pensaba el padre que tenía algo en la mente. Pero afirma alguien muy cercano a ese doctor que a través de aquella jovencita salía la voz de un hombre adulto que te lava la sangre, una voz que afirmaba que en vida había sido un ser detestable que hizo cosas muy malas y que por cierto ajustes de cuentas su cuerpo estaba tirado en cierto lugar, y dado a que se comprobó eso y cada una de las cosas que dijo aquella voz, entonces sí, se buscó ayuda en la Iglesia Católica, y de la mismísima catedral San Felipe Apóstol de Linares se pidió una autorización a la Santa Sede, a Vaticano, para aplicar un exorcismo. Eso lleva su procedimiento. Tiene que comprobarse aquella posesión. Durante este tiempo, aquella jovencita la tenían en su cuarto y algunos sacerdotes intentaban ir a ayudar, pero muchos no lo lograban, ya que apenas llegaban a la casa, aquella voz empezaba a decir quiénes eran y revelaba las cosas más oscuras de su corazón y su mente. Y a muchos le asustaba demasiado. Pocos eran los sacerdotes que se atrevían a estar con aquella jovencita, con aquella niña. Algunos sacerdotes en sus homilías llegaban a decir que el mal estaba suelto, que tuvieran cuidado. Otros lo negaban y lo niegan hasta la fecha, pero todos sabemos lo que pasó en aquella casa. Los vecinos se enteraron de todo y poco a poco la fecha del exorcismo, tras murmuros, se empezó a dar a conocer. La gente, para protegerse, empezó a poner cruces de palmito, de madera, en las puertas de su casa. Y el día del exorcismo, cruces de cal, con veladoras en las banquetas. Ese día, casualmente, alguien de Linares que estaba viviendo en Monterrey, vino a esta ciudad. Tomó el autobús en la última parada de los autobuses a la salida de Monterrey. Tomó uno que iba de Monterrey a Victoria. Cuando tomó aquel autobús, el chofer le preguntó que a dónde iba. Cuando éste le respondió a Linares, el chofer se puso serio y le dijo: a Linares, no vayas a Linares, el mal está por aquella ciudad. Pero él no hizo caso y llegó aquí. Pero dice que al llegar de la central de autobuses se sorprendió, porque no había nadie, más los que venden los boletos y algunos choferes de autobuses. Sale por la calle y ni un alma viva
por las calles. Aquella niña se la iban a llevar a Catedral porque está muy cerca, pero ni 3 hombres altos y fuertes pudieron con aquella pequeñita que tenía una fuerza descomunal, sorprendente. Así que el sacerdote tuvo que ir a la casa y fue acompañado por 2 hombres. Uno de ellos es un maestro conocido de esta ciudad y ha contado parte de la historia a muchos de los que hemos sido sus alumnos. El otro prefiere que estar en secreto. No le gusta que lo relacionen y tiene mucho terror el recordar lo que pasó ahí adentro. Y eso es algo que tal vez nunca conozcamos en su totalidad. Pero algunos vecinos dicen que cuando inició el ritual del exorcismo, si ya de por sí en sus casas estaban pasando cosas extrañas, sombras que se veían, que rondaban, ruidos extraños de la nada, cosas que se movían, ese día se puso más perturbador. Inclusive a unos vecinos que tenían una radio desconectada y sin pilas, de pronto se empezó a escuchar, pero no en una estación de radio, sino donde se escucha esa estática. Y entre la estática se escuchaban algunas voces que les dio mucho miedo. Agarraron el aparato y lo tiraron y lo quebraron en el piso. Para la noche, aquella niña que había estado en todo esto, que sus gritos se escuchaban a cuadras a la redonda, ella asustada por lo que pasaba, pero también insultos y blasfemias de aquella voz, y se llegaron a escuchar las 2 voces a la vez. De pronto empezó a fallar la luz. Por todo el centro de Linares iba y regresaba la luz y la gente asustada rezando. Pero de pronto, aparentemente, quedó libre de todo mal. Y digo que aparentemente, porque días después de ese hecho, la familia se fue de Linares y nunca más se supo de ellos. Por años, la gente no quiso pasar por aquella casa. Ni siquiera por la acera de enfrente. Le daba mucho miedo. Y hay quienes han vivido en esa casa, pero no duran mucho. Al paso de 2 o 3 meses deciden irse, por muchas razones. Yo he estado en esa casa y sé que cuando estás en la planta baja, en el segundo piso se empiezan a escuchar como si se abriera una puerta y alguien caminara y se dirigiera a otro cuarto, abre la puerta y se cierra. Y luego de regreso. Pero vamos, estamos en Linares. Aquí es algo mínimo que puede pasar, sobre todo el centro que está lleno de espectros. Pero en fin, hay una familia que sí duró un poco más de tiempo en aquella casa. Casualmente, una pareja con 2 hijos varones, y uno de ellos cuenta que cuando era niño y vivían ahí, había un cuarto que tenían prohibido entrar. Claro que como curiosidad de niño, iba él y su hermano y se asomaban a la puerta, pero rápidamente se iban, porque veían veladoras e imágenes religiosas que los asustaban. Pero a pesar de que mucha gente ha pasado por ahí, hay algo que siempre está ahí, una pequeña mancha, casi imperceptible, no se nota, pero con el tiempo te das cuenta que está ahí. Y es natural que se vaya y se limpie, pero la mancha regresa. Puedes pintar,
pero la mancha siempre va a regresar. Y hay quienes afirman que inclusive desde antes que llegara esa familia a esa casa, a veces se escuchaba un gruñido que a la vez hasta actualmente se escucha. Pero bueno, sabemos que las energías se atraen, esas vibraciones se buscan. Y esto es algo que recuerda todavía la ciudad de Linares y no lo olvida de su mente. Y como un dato curioso, cuando hubo alguien que rentó la casa después de esa familia, le llamó mucho la atención lo que encontró. Fue y le preguntó a algunas personas que quién había vivido ahí. Claro que todos hacían silencio y esperaban saber el por qué la pregunta. Resulta que él encontró la casa vacía, pero en una parte había un montón de ropa, mucha ropa interior, y le llamó la atención porque era de todos los miembros de la familia, de la pareja, de la muchachita y del niño. Y puede causarles algo de gracia, pero realmente las cosas que nos pertenecen guardan nuestra energía, y las cosas que tenemos más pegadas a la piel aún más. Lo más seguro es que intentaron quemarla, pero hubo algo que los hizo irse deprisa. Esta es una de tantas historias que están aquí en este místico, mágico y fantástico lugar. Linares, pueblo mágico. Y espero que pronto escuchen otra historia de Leyendas Linares. Yo soy Carlos Moctezuma, brujo de esta ciudad. Buena vibra y que las buenas energías siempre los acompañen. Sin aliento. Oye, ¿y qué tal si vamos ahorita con una investigación que nos manda Julio Flores de Miedoscope, que se metió a un castillo abandonado? ¿Cómo ves? Un castillo abandonado. No sabía que hubiera castillos aquí por esta zona del norte. Sí, pues, los hay. Sí los hay. Wow. Y Miedoscope lo tiene. Lo tenemos en exclusiva a Miedoscope. Así es. Flores, desde Ciudad Mante, Tamaulipas. Vamos con el reportaje. Vamos con él. Nos encontramos en el castillo de Nueva Polonia. Hoy es el día 20, miércoles 20, temperatura de 27 grados. Estamos transmitiendo pues por medio de una grabación en Miedoscope MX. Esta es la entrada al castillo. Esta es una pues chimenea. Vamos a grabar un poco ahí los alrededores. Les comentaba que no es seguro subir por esas escaleras porque como son de madera y en esta parte de aquí, en este agujero se encuentra un nido de avispas. Pues no me gustaría arriesgarme a que me picaran.
para poder sacar una toma, ¿no? Esto al parecer era un baño. Hay creencias de que pues en este lugar se encuentra algún tipo de tesoro enterrado, y por lo mismo la gente pues ha intentado pues hacer sus excavaciones. Aquí está una de las excavaciones, estoy usando ahí para que puedan ver bien, y pues sin éxito estas excavaciones, por lo que tenemos pues por enterado de que no se ha encontrado pues ningún tesoro en este lugar. Esta parte de acá es el centro de todo este castillo, esta hacienda. Este es el cuarto donde entramos. Donde está la escalera. Otro pozo que han escarbado en búsqueda del ya comentado tesoro que se dice se encuentra en este lugar. ¿Escucharon? Al parecer era otro baño. Esta parte de aquí es pues la ventana del lugar. Y vamos a ir a este cuarto donde se escuchó un ruido hace un momento. Pequeños lugares que están aquí. Por ahí no puedo pasar, entonces vamos por este lado. Vamos a avanzar por acá. Vamos a ir a este lugar. Miren, este cuarto se ve algo interesante.
ya que esto al parecer era una bañera. Y esos son algo a lo que no me debo de acercar porque al parecer son nidos de avispas. Y eso pues sí puede causar algo de daño. Vamos a avanzar por este lado. Y acá está algo tirado. Al parecer una regadera. Vemos ahí la puerta tirada de este lugar. Otro baño. Volvemos ahí. Un poco difícil el acceso, dado a que el lugar está pues ya en las ruinas. Vamos a salir un poco para acá. Está haciendo algo de calor el día de hoy. Vamos a entrar a este lugar que está aquí. No sabría decirles para qué pues se ocupaba este lugar. Lo que sí les quiero comentar que pues es algo tétrico estar aquí. Ahora imagínense por la noche. Y otro cuarto. Este lado. Algún tipo de baño aquí también podrá ser. Vamos a tratar de grabar, a ver si podemos hacernos de alguna psicofonía en este lugar. Hola. ¿Hay alguien en este cuarto? Estoy grabando en este momento el sonido en una mejor calidad. Ahí se ve un hoyo. Hay que tener cuidado al estar en este tipo de lugares, ya que no sabemos con qué tipo de cosas nos podemos encontrar. No solamente las cosas que nos puedan hacer daño en lo paranormal, hablando de lo paranormal, sino que pues también cosas externas, ¿no? Aquí hay uno de los llamados túneles. No voy a entrar en este momento porque pues esos túneles tienen pues cierto peligro porque hay cosas muy filosas ahí. Vamos a este lado. No sé si esto pudiera haber sido el cuarto principal de la casa. Hola, ¿hay alguien aquí?
Vamos a bajar por estas escaleras. Según lo que me comentaron, es que por acá está el acceso a otro de los túneles. Vamos a ver. Aquí está. Una lagartija. ¿Hay alguien en este cuarto? Como les digo, no puedo yo subir por las escaleras porque al momento de subir las escaleras, pues las avispas realmente sienten ahí el movimiento y pues empiezan a picar, ¿no? Voy a cortar la grabación, en un momento más volvemos. Si te gustó el video, dale like y suscríbete al canal de Miedoscope MX. Sin aliento. Bueno, ¿qué te pareció esta historia de Miedoscope? Bastante interesante. Yo no me imaginaba que hubiera un castillo para acá, para no conocía eso. Oye, para recordarle a la gente que estamos en vivo por Radio Libertad 91.3 FM en Monte Morelos. Así es. Nos escuchan en General Terán, en Linares, en todos los municipios de la zona citrícola. También estamos por Radio La Impactante con DJ Manny en los controles. Y se avienta su trabajo DJ Manny. Hace la tecnomagia de que la... Ya sé, si no, deberían de verlo. Cambia cablecitos así como las secretarias de los años 20 que cambiaban los... Que estaban con los de los teléfonos, sí, ¿verdad? Impresionante. También estamos por La Voz de Jerez, en Zacatecas, con nuestro amigo allá Raúl Bañuelos. Por ahí le mandamos un abrazo y un saludo. Y hasta Aguascalientes con Contacto Miedo. Así es, Contacto Miedo, para que lo sigan también en las redes sociales. Un saludo para el maestro Fernando Ramírez, que nos está viendo, para Pablo Barrios, Expo, o sea, con Tampico y ¿cómo se llama la otra página? Expo Terror y Misterio. Expo Terror y Misterio para todos los amigos, un abrazo que nos están escuchando ahí. También para los que nos escuchan en radio y nos ven por internet. Vamos con la siguiente historia, ¿te parece, Luis? Vamos con la siguiente historia, ¿de qué se trata? Bueno, lo que trata es de algo muy misterioso, pero tenemos que descubrirlo. Ok, vamos con ello entonces. No te vayas, estás sin aliento. La antigua raza de Howard Phillips Lovecraft. Providence, 2 de noviembre de 1927. Querido Melmond, así que estás terriblemente ocupado tratando de descubrir el sombrío pasado de aquel insufrible joven asiático llamado Varius Habitus Bassianus. Hay pocas personas que aborrezco más que a esa maldita ratita siria. Yo mismo he sido transportado hace poco a los negros tiempos romanos a causa de mi reciente lectura del Aeneid de James Rose, en una traducción que no había leído nunca, más fehacientemente para P. Maro que cualquier otra versión, incluyendo la de mi tío, el Dr. Clark, que aún no ha sido publicada. Esta diversión virgiliana, unida a los espectrales incidentes y acontecimientos de la fiesta de difuntos, con sus ceremonias brujeriles en las colinas, me provocaron la noche del lunes pasado un sueño muy vivido y claro, desarrollado en los tiempos de los romanos, con tales connotaciones terroríficas que estoy seguro algún día plasmaré en papel. Los sueños sobre los romanos no eran infrecuentes durante mi infancia. Generalmente seguía al divino Julio arrasando las Galias, convertido en un tribunus militum, pero hacía tanto tiempo que no tenía uno que me impresione tanto. Atardecía en un crepúsculo rojizo
en la ciudad provinciana de Pompelo, a los pies de los Pirineos, en la Hispania Citerior. El año que transcurría era uno de los del final de la República, ya que la provincia aún estaba gobernada por un procónsul senatorial en vez del legado de Augusto, y el día era el 1 de noviembre. Las colinas se erguían rojizas y doradas al norte de la pequeña ciudad, y el sol lucía oblicuo sobre las piedras recién colocadas de los edificios enormes del foro y las paredes de madera del circo hacia el este. Grupos de ciudadanos, colonos de Roma y nativos romantizados de negros cabellos, junto con gentes mestizas por las uniones entre ellos, vestidos con suaves túnicas, y legionarios armados y hombres de negras barbas, llegados de las cercanas tribus de los vascones, caminaban por las calles y el foro, con una especie de pasividad vaga e indefinida. Yo mismo acababa de bajarme de una litera que los portadores ilirios habían traído, a través de Iberia, desde Calauguria. Creo que yo era un cuéstor provincial llamado L. Caelius Rufus, y que había sido llamado por el procónsul P. Chibronius Libo, cohorte de la 12ª Legión, bajo la tribuna militar de Sex Acelius. El legado de toda la región, C.R. Balbutius, también había venido desde Calagurria, donde se hallaba permanentemente. La causa de la reunión era un horror que pululaba en las colinas. Los ciudadanos estaban aterrorizados y habían solicitado la presencia de una cohorte de Calagurria. Estábamos en la terrible estación del otoño, y la gente salvaje de las montañas se preparaba para las aterradoras ceremonias de las que solo llegaban rumores a la ciudad. Ellos eran la antigua raza que habitaba en lo más alto de las colinas, y que hablaban un cortante lenguaje que los vascones no podían entender. Rara vez se los veía, pero algunas veces al año enviaban mensajeros de ojos pequeños y amarillentos, que parecían escitas, para traficar con los mercaderes por medio de señas, y todos los otoños y primaveras realizaban sus ritos ancestrales en los picos de las montañas, y con sus gritos y fogatas aterrorizaban a los ciudadanos de las villas. Siempre era igual, la noche anterior al inicio de mayo y la noche anterior al inicio de noviembre. Mucha gente podía desaparecer antes de estas fechas para no ser visto nunca más, y había ciertos rumores acerca de que los pastores y agricultores nativos no estaban mal dispuestos con aquella antigua raza, y que más de una cabaña de campesinos se hallaba vacía aquellas noches sabáticas. Aquel año el horror fue grande, pues la gente sabía que las miras de la antigua raza apuntaban a Pompelo. 3 meses antes, 5 de aquellos hombres de mirada furtiva habían llegado de las colinas, y 3 de ellos habían sido asesinados en el mercado. Los 2 restantes habían vuelto a sus colinas sin decir una palabra, y aquel otoño ni un solo lugareño había desaparecido. No era lógico, no era corriente que la antigua raza perdonara a sus víctimas para el sabbat. Era demasiado bueno para ser normal, y los habitantes estaban asustados. Durante muchas noches hubo batir de tambores en las colinas, y finalmente el edil Tip, Aneus Tilbo, de sangre nativa, había llamado a una cohorte de Balbutius, en Calagurria, para acabar con el sabbat de aquella horrible noche. Balbutius había rechazado de plano los temores de los ciudadanos y aseguraba que los terribles ritos de la gente de las colinas no tenían nada que ver con los ciudadanos romanos. Yo, sin embargo, que debía ser un amigo cercano de Balbutius, estaba en desacuerdo con él. Argumenté que había estudiado detenidamente la negra, prohibida ciencia, y que creía que la antigua gente
sería capaz de lanzar alguna maldición impronunciable sobre la ciudad, que ante todo era un asentamiento romano y cobijaba gran cantidad de ciudadanos nuestros. La comprensiva madre del edil, Helvia, era romana pura, hija de Roma, algo que los vascones no podían entender. Rara, Helviusina, que había llegado con la armada de Escipión. De forma que envié un esclavo, un pequeño griego llamado Antípater, al procónsul con una serie de cartas, y Scribonius atendió mis ruegos y ordenó a Balbutius que enviase la quinta cohorte, bajo el mando de Acelius a Pompelo, aconsejando que recorriese las colinas la primera noche de noviembre y cogiese todos los prisioneros que pudiera en esas orgías sin nombre, trayéndolos a Tarraco. Balbutius, sin embargo, había protestado, por lo cual hubo más intercambio de correspondencia. Yo había escrito tantas veces al procónsul que éste llegó a interesarse profundamente en el tema y decidió intervenir personalmente en el horrible asunto. Finalmente se dirigió a Pompelo con su consejero y asistentes personales. Allí escuchó los suficientes rumores como para preocuparse y decidió acabar con aquellos ritos. Deseoso de ser acompañado por alguien que hubiese estudiado el tema, me ordenó que acompañase a la cohorte de Acelius. Balbutius también vino con nosotros para insistir en sus creencias, pues él pensaba sinceramente que las acciones militares drásticas podrían desarrollar un resentimiento peligroso en contra de los vascones. De esta forma nos hallábamos en el místico crepúsculo de las colinas otoñales, el viejo Scribonius Libo, con su toga de mando, los rayos dorados reflejándose en su cabeza lisa y en su rostro de halcón. Balbutius, con su casco resplandeciente, con los labios contraídos en una mueca de oposición. El joven Acelius, con sus maneras graves y su aire de superioridad, y la curiosa mezcolanza de gentes, legionarios, aldeanos, pacientes, esclavos y criados. Yo mismo llevaba una simple toga, sin ningún distintivo especial. Y por todos sitios se hacía patente el horror. Las gentes de la ciudad no se atrevían a hablar en voz alta, y los hombres del cortejo de Libo, que llevaban aquí una semana, parecían haber adquirido algo de esas tétricas maneras. Incluso el viejo Scribonius parecía muy serio, y las fuertes voces de los que habíamos llegado después sonaban inapropiadas, como si estuviéramos en un lugar de muerte o en el templo de algún dios mítico. Entramos en el praetorium y nos entregamos a una grave conversación. Balbutius presentó sus objeciones y fue apoyado por Acelius, que parecía ser muy contemplativo con los nativos, a la vez que creía inoportuno excitarlos. Ambos soldados mantenían que era mejor afrontar los miedos de los pocos nativos colonizados, no haciendo nada que levantara las iras de los muchos pobladores y lugareños de las colinas, acabando con sus ritos ancestrales. Yo, en cambio, mantenía que debíamos entrar en acción y me ofrecí voluntario para una posible expedición. Apunté que los salvajes vascones eran como poco turbulentos e inciertos, de tal forma que un encuentro armado con ellos era inevitable más pronto o más tarde, fuesen cuales fuesen los cuidados que dispusiéramos. Que en el pasado no habían demostrado ser serios adversarios a las legiones romanas, y que podría ser peligroso que los mandos de la Roma imperial no tomasen medidas para proteger a sus ciudadanos. También dije que el éxito de la administración de una provincia dependía en primer lugar de la seguridad de los elementos civilizados en cuyas manos descansaban,
los resortes del comercio y la prosperidad, y por cuyas venas circulaba la sangre del pueblo romano. Estos elementos, aunque eran minoría, daban estabilidad al conjunto, y su cooperación mantenía firme el poder en la provincia del imperio, del Senado y la gente de Roma. Era materia primordial proteger a los ciudadanos romanos, incluso, y aquí lancé una mirada sarcástica a Balbitus y a Celius, aunque fuese necesario algo de actividad y se interrumpiesen las fiestas y banquetes en el campamento de Calagurria. De acuerdo a mis estudios, no tenía ninguna duda de que el peligro sobre la ciudad y habitantes de Pompelo era algo real. Había leído muchos manuscritos sirios, egipcios y de las crípticas ciudades de Etruria, y había hablado frecuentemente con los sacerdotes de Diana Aricina en su templo en los bosques que bordean el lago Nemorensis. Había ciertas maldiciones horripilantes que podían ser invocadas en las colinas la noche del Sabbat, maldiciones que no debían existir dentro de los límites de la nación romana, y no era menester permitir la realización de orgías, que ya habían sido condenadas por Postunius, que cuando era cónsul había ejecutado a muchos ciudadanos romanos por la práctica de bacanales. Estos acontecimientos fueron recogidos por el senador consular de Bacanalia, que mandó esculpirlos en bronce y mostrarlos a las gentes. Además, antes de que el poder de la invocación pudiese traer algo material, el hierro de la pilum romana podría acabar con ellos. Esta festividad no podía significar mucho para las fuerzas de una simple cohorte. Solo se necesitaría apresar a los participantes, y la liberación de los simples espectadores reduciría el resentimiento que pudieran haber adquirido los simpatizantes de los ritos de la antigua raza. Resumiendo, los principios políticos requerían acciones drásticas, y yo no albergaba ninguna duda de que Publius Scribonius, con su sentimiento de dignidad y sus obligaciones para con las gentes romanas, ordenaría avanzar a la cohorte, y a mí con ella, a pesar de las objeciones de Balbutius y Acelius, que en verdad hablaban más como provincianos que como ciudadanos romanos. El sol se hallaba muy bajo ahora, y toda la ciudad parecía sumida en un fulgor irreal y maligno. Entonces el procónsul P. Scribonius dijo que estaba de acuerdo con mis consejos, y me emplazó en una de las cohortes con el rango provisional de centurio Primpilius. Balbutius y Acelius accedieron, el primero con mejor ánimo que el segundo. Mientras el crepúsculo caía sobre los precipicios otoñales, un extraño, horrible batir de tambores se diseminó en la distancia con monótono ritmo. Algunos de los legionarios se estremecieron, pero las fuertes voces de mando les hicieron ponerse firmes, y pronto toda la cohorte fue conducida hacia el este desde el circo. Libo, al igual que Balbutius, insistió en acompañar a la cohorte, pero tuvimos gran dificultad para encontrar un nativo que nos mostrase las escabrosas sendas de las montañas. Por fin, un joven llamado Barcelius, hijo de romanos de sangre pura, accedió a llevarnos al inicio de las colinas. Comenzamos a caminar bajo la oscuridad creciente, con los rayos de una plateada luna luciendo sobre los bosques que se extendían a nuestra izquierda. Lo que más nos inquietaba era el hecho de que el Sabbat fuera celebrado de cualquier forma. Las nuevas de que una cohorte se hallaba en camino deberían haber llegado a las colinas, incluso aunque la decisión hubiese sido otra que la tomada. El rumor debía haber sido igual de alarmante. Sin embargo, los horribles tambores continuaban batiendo, como si los participantes tuvieran alguna razón peculiar para mostrarse totalmente indiferentes
marcharan o no contra ellos las legiones romanas. El sonido creció en intensidad según nos adentrábamos en las primeras cuestas de las colinas, con tupidos bosques rodeándonos por todos sitios, cuyos troncos adoptaban fantasmagóricas formas a la luz de nuestras antorchas. Todos iban a pie, excepto Libo, Balbutius, Acelius, 2 o 3 centuriones y yo mismo, y poco a poco el camino se fue haciendo tan abrupto y estrecho que aquellos que teníamos caballos nos vimos forzados a dejarlos. Dejamos una guardia de 10 hombres para guardarlos, aunque las bandas de ladrones difícilmente se atreverían a actuar en semejante noche de horror. Después de media hora de marcha, escalando por escarpes y riscos, el avance llegó a hacerse muy dificultoso para una fuerza tan grande de hombres, unos 300, que se veían obligados continuamente a atravesar dificultades rocosas. Y entonces, con una claridad horrible, escuchamos un sonido helador que provenía de abajo de nosotros. Llegaba del lugar donde habíamos dejado a los caballos. Gritaban, no relinchaban, sino que gritaban, y no se veía ninguna luz, no se oía el sonido de voces humanas que pudiesen indicar qué estaba sucediendo. En el mismo momento, cientos de fuegos se encendieron en los picachos que estaban sobre nuestras cabezas, de tal forma que el horror parecía venirnos tanto de arriba como de abajo. Dirigimos la vista hacia nuestro joven guía Barselius, y solo pudimos contemplar una cabeza cortada en mitad de un charco de sangre. En su mano lucía una corta espada que había cogido del cinturón de D. Vinalius, un subcenturión, y su rostro mostraba tal expresión de horror que incluso los más aguerridos veteranos se pusieron lívidos con su sola contemplación. Se había matado a sí mismo al escuchar los gritos de los caballos. Él que había nacido y vivido toda su vida en la región y conocía qué clase de hombres murmuraba acerca de las colinas. Las antorchas empezaron a apagarse y los gritos de los espantados legionarios se mezclaron con los de los caballos. El aire se tornó perceptiblemente más frío, más de lo normal para los primeros días de noviembre, y parecía batir con terribles vibraciones que yo no me atrevía a conexionar con el zumbido de los tambores. Toda la cohorte permaneció quieta, y cuando las antorchas terminaron de apagarse, contemplé unas sombras fantásticas que se dibujaban en el cielo sobre la luminosidad de la Vía Láctea, como si proviniesen de Perseus, Casiopea, Cefeus y Cygnus. De pronto, todas las estrellas se esfumaron del cielo, incluso las brillantes Vega y Deben, así como la solitaria Altair y Formahaut. Las antorchas se apagaron completamente, todas a la vez, y sobre la cohorte aterrada y aullante solo quedó el desconcierto y la luminosidad de los horribles fuegos que ardían en las cumbres, un infierno rojo y la silueta de las formas imposibles y colosales de bestias tan innombrables que ni los sacerdotes prigios ni los hechiceros se han atrevido a murmurar en sus más alocadas historias. Y por encima del clamor de los gritos de hombres y caballos, el demoníaco batir de los tambores se incrementó, mientras que un viento salvaje y helado barría las cumbres llevando consigo el terror, sacudiendo a cada hombre por separado, hasta que la cohorte se dispersó gritando en la oscuridad, como si se enfrentase a los designios de Lacón y sus hijos. Solo el viejo Scribonius parecía resignado. Pronunció unas quedas palabras que pude escuchar claramente entre aquel clamor, y aún resuena su eco en mi cerebro. Malibia vetus, maligia vetus es, venid tandet venid. Y entonces desperté. Fue el sueño más vivido que he tenido desde hace años, superpuesto en mi subconsciente sobre lugares y cosas olvidadas.
No existe ninguna crónica del destino de aquella corte, pero la ciudad al menos fue salvada. Las enciclopedias hablan de la existencia de Pompelo en nuestros días, cuyo nombre español contemporáneo es Pompelona. Siempre tuyo, por la supremacía del godo, G. Lulius Verus Maximinus. Sin aliento. Pues bueno, Luis, el tiempo se nos ha terminado. ¿Qué opinas de las historias que tuvimos el día de hoy? Pues son historias llenas de incógnitas, de misterio, que pues hay que descubrirlas, ¿verdad? Sí, yo agradezco a todos los que nos escucharon el día de hoy. Exacto. Pues bueno, se nos ha terminado el tiempo. Agradecemos a Radio Libertad por el espacio, también a DJ Manny por su tiempo, Radio La Impactante. Y pues acá, aparte de Luis Ramírez. Luis Ramírez, claro, sí. No, sí, ahí vamos a estar transmitiendo pues todo este contenido para todos ustedes. Radio Libertad, La Voz de Jerez, ¿en dónde más? Radio Impactante. Radio Impactante. Y pues ahí en varios lados más todavía. Expo Terror y Misterio. Expo Terror y Misterio. Síganos en redes, denle like a la página Sin Aliento. Busquen también Noches Incógnitas, Exacto. el show de Luis Ramírez. Y pues bueno, nos vemos a la próxima. No te quedes sin aliento. Cuando rechina la puerta, llegamos al lugar donde tus peores pesadillas cobran vida. Murmura el viento y las sombras invaden tu habitación, donde tus miedos te asfixiarán hasta dejarte sin aliento. Comenzamos.